Bien, buenos días, jovencitos. Vamos a hacer la presentación de la experiencia de aprendizaje número 18 para esta semana. El tema que se va a trabajar es analizamos fuentes históricas sobre el manejo y el uso del agua. La capacidad interpreta críticamente fuentes diversas, la competencia construye interpretaciones históricas. El tipo de material es la experiencia de aprendizaje número 5. Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Tenemos aquí algunas indicaciones de carácter general, por favor, léanlas con detenimiento para que sepan que estas se van a tener en cuenta también en la presentación de sus evidencias. Muy bien, vamos a partir de la situación significativa, ¿no? Acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana y en ese sentido es importante que seamos ciudadanos y ciudadanas con capacidad de participación, reflexión y crítica. Asimismo, considerando que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes, aún requerimos afirmar y ejercer nuestro derecho al acceso del recurso básico como el agua. Todos sabemos que nos encontramos en una ciudad como Lima en la cual se carece de este elemento, sin embargo a veces no se le presta la determinada atención, ¿no? Y si contrastamos esta realidad que vivimos en la actualidad los limeños, ¿no? Sabiendo que vivimos en un desierto, sin embargo, hacemos un uso irresponsable del agua, y lo contrastamos con lo que los incas utilizaron, vamos a darnos cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Porque para ellos el agua era una deidad, el agua era un, un dios al cual se le tendría que tributar a través de una serie de construcciones y edificaciones que vamos a ver. En este caso, la pregunta retadora es cómo los antiguos peruanos usaron el agua y cómo puedo obtener información sobre ello. El propósito de la ficha es analizar algunas fuentes históricas sobre el manejo y el uso del agua en la sociedad inca, ¿no? Para dar respuesta a esta pregunta histórica, cómo manejó y usó el agua la sociedad inca, vamos a leer una serie de fuentes que nos van a ayudar a comprender el tema. Recordemos que ya habíamos trabajado por abril, sí, la primera, la segunda semana de abril, acerca de esto, las fuentes históricas. Recordemos que las fuentes son documentos que permiten reconstruir el pasado. Y para ello hay una clasificación, como estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos fuentes primarias que se consideran directas, ¿no? Estas fuentes primarias puede ser la versión original, una carta, un diario, un documento, una pintura de ese tiempo que no ha sufrido algún tipo de transformación. Y las fuentes secundarias están formadas por ya la presentación de esa reconstrucción de ese hecho, pero a través de un texto, a través de una modificación que ha elaborado el autor, a través de la impresión que este autor le ha impuesto, por ejemplo, a esa información. Es decir, ya esa información ha sido adulterada, quizás en algunos casos, es decir, ya no es una fuente primaria confiable de ese momento, ¿no? Entonces las fuentes hay que determinarlas por su relación de tiempo temporal como fuentes primarias y fuentes secundarias. Yo hago este capítulo porque ustedes van a analizar fuentes, quería que tomen en cuenta esto, ¿no? Y también por el tipo de información, ya sabemos que tenemos fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas y fuentes audiovisuales. Entonces, bien, ¿qué es lo que se va a trabajar? Vamos a analizar entonces el uso del agua, cómo manejó y usó el agua la sociedad inca. Para ello, veamos la fuente A. En la fuente A nos habla sobre los andenes o las terrazas, ¿no? En este caso, la cordillera de los Andes es un espacio abrupto, pero sin embargo, como ven en esta imagen, los incas supieron adecuarla y utilizar estos espacios para la actividad más importante
que en ese momento fue la agricultura. Pero la agricultura requiere del recurso agua, y en estas zonas, llámese de los Andes, encontramos no hay una presencia constante de agua, es decir, las aguas en este caso son producto de las precipitaciones que se dan, y no producto de un agua constante que la podemos encontrar de repente en un río, como son los valles, por ejemplo, de la costa. Entonces, este tipo de agricultura de secano, que es entonces con la presencia de las lluvias, sin embargo, los incas utilizaron una serie de técnicas hidráulicas que le permitieron entonces desarrollar la agricultura en este sistema de andenería. Por esa razón, vuelvo a repetir, el agua era considerada como una deidad. Quiero que vean un video para darnos cuenta cómo era considerada el agua en tiempos de los incas. Veamos esto de aquí. Entonces, miren, si se dan cuenta, entonces valorada en ese momento por los incas, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros hacemos un descuido con el agua, a veces cuando estamos en el lavadero, dejamos el caño abierto, dejamos que ésta discurra sabiendo que nos encontramos en un desierto. Tenemos que tratar de cuidar, ¿no? Sobre todo ahorrar. Bien, acaban de encontrar ustedes en la fuente A, por ejemplo, esta información, los andenes en Machu Picchu. En la fuente B vamos a observar Moray, que es una construcción inca, y cómo esta sirvió de repente como modelo para el desarrollo de la agricultura en estas zonas que se encuentran sobre los 3600 metros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una información sobre Moray. Veamos. Esto es los andenes de Moray. A ver, por ejemplo, acá dice: las terrazas circulares de Moray son andenes creados por los incas como una especie de anfiteatro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, entonces quizás esto fue utilizado por los incas para saber qué tipo de qué tipo de plantas se iban adecuando, cuál podría ser el recorrido del agua. Hay tantas interpretaciones que se le da a estas terrazas circulares de Moray. Este es por un lado, pero vamos a continuar viendo. Por el otro lado vamos a ver ya la andenería específicamente, ¿no? Cuando estamos refiriendo al andenería Moray, nos estamos refiriendo a este espacio, pero miren todo el territorio que utilizó este espacio de investigación, se diría, que los incas utilizaron con estas técnicas hidráulicas. Y aquí vemos el otro lado, ¿no? ¿Cómo se ve?
esto que se utiliza aquí, por ejemplo, ¿no? Bien, sobre eso tenemos nosotros en la ficha, por ejemplo, nos habla sobre el acceso entre los andenes se realizó escalonando unas piedras salientes llamadas sarunas, ¿no? Es lo que hemos visto hace un momento en el video. Entonces vamos a leer la información que está aquí en la fuente B. Por ahí una construcción inca y hay que tener en cuenta la información que está aquí para poder resolver el trabajo. Luego vamos a ir a la fuente C. En la fuente C vamos a observar los canales, terrazas y puquios. En este caso el canal de Cumbemayo, ¿no? Que se encuentra en Cajamarca. Acá también tenemos rápidamente un video de el canal de Cumbemayo para ver algo acerca de él. Este se encuentra en Cajamarca, como les dije, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En este caso, ¿cómo han hecho ellos, no? Los incas. Este canal tiene aproximadamente 1500 años. ¿Cómo hicieron ellos para llevar las aguas de la vertiente occidental a la vertiente oriental, ¿no? Como utilizando máquinas. Sin embargo, esta es una construcción hecha por los incas, ¿no? Las medidas, la dimensión, la forma como se utilizó ahí de repente para tratar de reducir la erosión que puede generar, en este caso, el agua en su recorrido, ¿no? Entonces, este es el canal de Condemayo, que también viene a ser parte de la información que está aquí en la fuente C. Luego vamos a ir a la fuente D, donde nos habla sobre los puquios de la cultura nazca. Recordemos, solamente por mencionar, miren, vamos a ir rápidamente aquí. Voy a utilizar voy a utilizar en este momento el Google Earth. Y miren, voy a colocar aquí solo para ubicarnos cómo hicieron en este caso las culturas preincas para poder en este caso llegar a obtener el recurso agua, ¿no? Voy a colocar aquí Nazca para que ustedes puedan visualizar, por ejemplo, que es un desierto. No es una zona verde como la que están viendo aquí, sino miren, es un desierto. Esto es Nazca, ¿no? Esto es Nazca. Y sin embargo, cómo ellos utilizaron técnicas para poder tener estas zonas irrigadas, es decir, lugares donde no había acceso, por ejemplo, al agua, ¿qué hicieron ellos, ¿no? Los antiguos pobladores, en este caso, de esta civilización, de esta cultura, de la cultura nazca. Veamos, en este caso, un acueducto encontrado aquí en Nazca. Miren. Los acueductos de Ocungaya son ductos a tajo abierto que dejan respirar a la tierra y emanar el agua subterránea proveniente de la filtración de los deshielos de las cumbres andinas. Construido alrededor del año 500 después de Cristo, es uno de los más hermosos de Nazca. En este acueducto se puede ver el agua fluir desde las entrañas de la tierra. Para su construcción los nazcas utilizaron piedras de canto rodado, extraídas del río Nazca. Te invitamos a... Muy bien, entonces si se dan cuenta, todas estas técnicas fueron utilizadas por los incas, ¿no? Entonces la ficha tiene ese objetivo, poder encontrar y valorar entonces los aportes que la civilización inca realizó para poder manejar y usar el agua de manera, en este caso, sostenida. Entonces tenemos, miren, la fuente A, los andenes, el sistema de andenería, la fuente B, la fuente C, los canales de Cumbemayo, los puquios, por ejemplo, en la cultura nazca, ¿no? Estos puquios, estos lugares que se excavaba hasta las partes más bajas para encontrar entonces agua del subsuelo.
Y en base a esto vamos a realizar lo siguiente. A ver, eh, vamos a, según su relación temporal con el pasado y el tipo de información que brinda, qué tipo de fuente es. Recuerden, vamos nuevamente aquí, será una fuente primaria o una fuente secundaria, la fuente A, B, C y D. ¿De qué trata la fuente? Leemos la información que hay aquí y respondemos aquí. ¿De qué trata la fuente A, fuente B, fuente C? ¿Quién es el autor o la autora de la fuente? Recuerden que siempre hay una información por debajo de cada una de las fuentes. Hay información. Eso lo completamos aquí. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el manejo y uso del agua por parte de la sociedad inca? Esta es una pregunta que le voy a tomar bastante atención, jóvenes, a ver qué me responden aquí, ¿no? ¿Qué nos comunica la fuente sobre el manejo y uso del agua por parte de la sociedad inca? Y finalmente, ¿qué elementos tienen en común estas fuentes? ¿Qué tienen en común estas fuentes? Entonces, esa sería la primera parte para poder completar entonces este cuadro de doble entrada. Luego tenemos el reto de la semana 18 sobre el manejo y el uso del agua, ¿no? Van a leer nuevamente los documentos y van a responder. La fuente A, B, C y D con relación al manejo y uso del agua en la sociedad inca se contradicen. Si aquí coloco sí se contradicen, entonces ¿por qué? ¿No? De la misma forma, si yo coloco aquí no se contradicen, ¿por qué? Perdón, se complementan, no se complementan, ¿por qué no se complementan? O si mi respuesta es sí se complementan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, este es el reto de la semana, completamos este cuadro, obviamente que ustedes cuando hagan su trabajo lo van a tener que ampliar más o menos así, ustedes creen, a veces yo les mando la ficha, pero ustedes piensan que ese tamaño del cuadro es el único. Lo que estamos haciendo es aquí para evitar justamente que ustedes eh, gasten en una segunda hoja, ¿no? Si es que hacen la impresión. Entonces, más o menos su cuadro, cuando ustedes entreguen, debe estar así, debe estar completo con toda esta información, ¿sí? Entonces, a recordar eso, lo estamos haciendo pequeño simplemente por una cuestión de la ficha, ¿sí? Bien, entonces, ese sería el reto y luego marcamos aquí la autoevaluación, ¿no? Con una X si hemos logrado, estamos en proceso o qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes sobre, en este caso, el tema que es el uso aquí está, sobre el manejo y el uso del agua en la sociedad inca. Muy bien, jovencitos, eso sería todo. Cualquier duda o interrogante la estamos resolviendo por el WhatsApp y también la clase está en el Google Classroom. Jóvenes, recuerden, ustedes si no están subiendo sus evidencias al Classroom, deben presentar un portafolio con todas las experiencias que se han trabajado, ¿sí? En su cuadernito, allí las experiencias que están trabajando. Pero si ustedes están subiendo sus evidencias al Classroom, allí automáticamente esto se convierte en un repositorio de ustedes, es decir, ahí está su documento, los documentos que ustedes han subido y quedan ahí registrados. No olvidar esa indicación. Bien, jóvenes, eso sería todo. Buenos días. Cualquier duda la absolvemos por el WhatsApp. Buen día.